Bueno, ahí está. Bueno, gracias Buenísimo. por sumarte, así que todo tuyo ahora. Buenísimo. Bueno, me presento para los que no me conocen. Yo soy Pablo Segura, trabajo en Mercado Libre como director de privacidad de datos. Es un área que está dentro de legales y lo que hacemos es facilitar que la compañía cumpla con las regulaciones de protección de datos. Es un área básicamente de carácter regulatoria, de cumplimiento, y nuestra función es justamente lograr que Mercado Libre cumpla con todas las regulaciones. Pero ahora vamos a ver que lo que tiene que ver con protección de datos tiene un plus, no es solamente cumplir con un régimen regulatorio, sino que es, por ejemplo, generar confianza en nuestros clientes, porque les permitimos operar en una plataforma confiable. Es también generar una ventaja competitiva para Mercado Libre, porque entre dos compañías que tienen una política de privacidad buena y otra que no la tiene, bueno, obviamente el cliente va a elegir, la persona va a elegir, va a optar por aquella plataforma que le dé un resguardo de su privacidad. Entonces, a medida que vayamos hablando, vamos a ver que no es tan solo el cumplir con una o varias leyes, sino que es un plus que le da a la propia organización. Y la idea es empezar a ver conceptos generales de protección de datos y después de ver esos conceptos generales para estar hablando todos más o menos un mismo idioma, ver si puntualmente cuáles serían los pasos prácticos que desde su lugar, como desarrolladores, tendrían que tener en cuenta para poder llevar adelante un desarrollo de una aplicación que haga lo que ustedes necesitan que esa aplicación haga, pero al mismo tiempo que cumpla con estos principios de protección de datos personales. Y que básicamente lo que vamos a estar haciendo con esto no es tan solo cumplir la ley, sino que además vamos a estar generando confianza en los usuarios finales de esa aplicación. Así que no sé si tienen alguna duda inicial mientras yo cargo la presentación. Este, vamos. Bueno, ahí ya están viendo, ¿no? La presentación. Sí, sí, sí. Buenísimo. Bueno, bien. Vamos a hablar entonces de buenas prácticas en protección de datos para el desarrollo de aplicaciones. Ese es el tema del que vamos a estar conversando. Para esto vamos a empezar definiendo un poquito por qué es que existe esta obligación de proteger los datos personales, por qué tenemos una ley que nos obliga a resguardar la información de carácter personal. Después vamos a hablar de algunos conceptos para poner una apuesta en común, y vamos a hablar sobre qué entendemos por protección de datos, qué se entiende por dato personal, cuáles son los principios de tratamiento. Después sí vamos a pasar a los pasos básicos que hay que tener en cuenta para desarrollar y cumplir con la ley de protección de datos. Y por último, un pequeño pantallazo de digamos, cómo lo tiene resuelto Mercado Libre, que es una empresa de tecnología que básicamente es una empresa que desarrolla y que, bueno, y que tiene que por eso cumplir con la regulación de protección de datos. En cualquier momento me interrumpen, en cualquier momento hagan los comentarios y las preguntas que crean que hagan falta para entender mejor o simplemente para dar una opinión. Bueno, arrancamos por el principio. ¿Por qué existen leyes de protección de datos personales? Y a mí siempre me gusta graficarlo con esta foto, con estas dos fotos en realidad, y que, digamos, la particularidad es que estas dos fotos fueron tomadas en el mismo lugar geográfico con 8 años de diferencia y para un evento muy similar. Estamos hablando de que el contexto de esto es la Plaza de San Pedro en el Vaticano,
La del 2005 es la entronización del Papa Benedicto XVI, la del 2013 es la entronización del Papa Francisco. Estamos en un mismo evento, la entronización de un Papa, en un mismo lugar geográfico, en un mismo contexto, con 8 años de diferencia. Y si ustedes prestan atención, en el 2005, solamente van a poder encontrar a una persona que está con el celular, que es un celular con tapita, que está intentando capturar ese momento con una foto, ¿no? A ver si... Ahí está el desubicado que con un celular está intentando sacar una foto y capturar así ese momento mediante ese dispositivo móvil. Y si nosotros avanzamos en el tiempo y nos paramos 8 años después en la misma situación, yo prácticamente no encontré a nadie que no estuviera tratando de sacar una foto con cualquier dispositivo móvil. Digamos, es muy difícil acá, es al revés, es muy difícil acá encontrar a alguien que no esté intentando sacar una foto. Y desde un punto de vista deformado, profesionalmente, como es el mío, y como profesional de la privacidad que soy, lo que pasa en la segunda foto, en la foto del 2013, es que se multiplicó hasta el infinito las plataformas mediante las cuales se está capturando información de carácter personal. Esto es entonces que el avance de la tecnología hizo que se multiplicara de una manera exponencial los riesgos a la privacidad de las personas. ¿Por qué? Y porque el tomar una foto, el grabar un video desde un punto de vista de protección de datos, es una forma de capturar información de carácter personal. Ahora vamos a ver que una grabación de video, tomar imágenes en donde se puede identificar las personas que aparecen grabadas, es una forma de capturar, de recopilar datos de carácter personal. Entonces, fíjense la gran diferencia que hay entre la primera foto, que había un solo riesgo a la privacidad ahí, que era la persona que tenía ese celular, cómo se multiplica en la segunda foto. ¿Y qué es lo que estamos viendo acá? Que en tan solo 8 años se multiplicaron muchísimo la posibilidad de riesgo a la privacidad de las personas. Entonces, tenemos, digamos, la primera enseñanza que nos tenemos que llevar es que hay una íntima relación entre lo que es la tecnología y el avance de la tecnología y el tema de la protección de los datos personales. Entonces, digamos, ahí ya tenemos una primera respuesta. ¿Por qué hay una ley de protección de datos que es relativamente nueva? En el caso de la Argentina, apenas tiene 20 años esa ley, cuando el resto de los derechos ya estaban en la Constitución del año 1853, o sea, más de 150 años. Bueno, la respuesta es justamente que la tecnología hace necesario que nosotros ayornemos los derechos, por ejemplo, el derecho a la intimidad, el derecho a la imagen y el derecho al honor, y que creemos un nuevo derecho que está más relacionado con el fenómeno vinculado a la tecnología y a la capacidad enorme que tenemos de procesar información de carácter personal, y que si hacíamos esta misma charla hace, no sé, 10 años atrás, era muy probable que esta capacidad para procesar datos estuviera en manos de las grandes organizaciones, las grandes compañías, los estados, las multinacionales. Pero hoy en día el fenómeno nos toca a todos, digamos, es a nivel individual. Les doy otro ejemplo. Hace, no sé, 15 años atrás, cuando uno se encontraba con otra persona en una fiesta, bueno, solamente podía saber de la otra persona aquella información que esa persona libremente nos quisiera facilitar a nosotros. Y no teníamos otra forma de saber de esa persona, salvo que le preguntemos a él o le preguntemos a algún conocido de esa persona. Pero estaba mucho más limitada la posibilidad de conocer información acerca de esa otra persona. Ahora hoy estamos en la misma situación, nos cruzamos en una fiesta con alguien, nos dice el nombre y el apellido, nosotros nos damos vuelta, sacamos el celular, lo googleamos y podemos averiguar un montón de cosas. Podemos averiguar dónde trabaja,
porque accedemos a su LinkedIn, podemos averiguar dónde vive, quiénes son sus amigos, porque tenemos el Instagram o el Facebook, podemos saber qué opina políticamente, si posteó algo, hizo una publicación en Twitter, y hasta incluso que desayuno a la mañana, si es de esa persona que le saca foto de todo lo que consume. Entonces, hoy por hoy, individualmente, tenemos una enorme capacidad para conocer los datos de otra persona. Tenemos una gran disponibilidad de datos, están digamos, a disposición de cualquiera. Entonces, esta enorme capacidad de procesar información personal y de recopilar y conocer, incluso, digamos, por fuera del conocimiento del titular de esa información, es lo que hace necesario que la protección de datos personales surgiera como una necesidad regulatoria y también que surgiera como un derecho autónomo, como un derecho independiente. Hoy, y ya desde hace bastantes años, la protección de datos es un derecho autónomo, no está relacionado con otros derechos, no está relacionado con el derecho a la intimidad, no está relacionado con el derecho al honor. Es un derecho autónomo que vale por sí mismo, y por eso tiene una ley específica, individual. Entonces, pero acá lo más importante es que tengamos en cuenta que existe esa íntima relación entre protección de datos y tecnología. O sea, la tecnología es lo que genera la necesidad de proteger los datos, y que por lo tanto, otra de las enseñanzas es que las leyes de protección de datos van a tener que ir actualizándose de una manera muy rápida, porque las distintas tecnologías que van surgiendo provocan nuevos desafíos a la privacidad que no estaban contemplados en las leyes más antiguas. Entonces es necesario que el legislador permanentemente vaya actualizando la ley de protección de datos, y si no lo hace, nos obliga a los que trabajamos en protección de datos a hacer lo que se llama la interpretación dinámica, que es entender cómo con una regulación vieja podemos contemplar los nuevos desafíos a la privacidad de las nuevas tecnologías. Para que se den una idea, la Ley Argentina de Protección de Datos, la 25.326, se sancionó en el año 2000. En el año 2000 nos conectamos a Internet por dial-up, si ustedes se acuerdan, o si no se acuerdan, o si se los contaron, porque hay gente que nació cerca de esos años, si no todos, y me voy a querer pegar un tiro, si es lo que justamente está pasando, porque ya estoy muy viejo. Por ejemplo, no estaba contemplado el tema de la computación en la nube, esto de que una persona, una empresa, una organización, almacene toda su información en un servidor de un tercero, y que encima está ubicado en otro país. Yo creo que si uno viaja en el tiempo y se encuentra con un CISO de una empresa del año 2000 y le dice, che, mira, vamos a alojar toda nuestra información confidencial y sensible en un servidor, en Amazon Web Service, que es un servidor de un tercero, bueno, al tipo seguramente le agarraba un ataque cardíaco en el lugar y nos quedábamos sin CISO. Bueno, hoy es algo común, y eso no está contemplado, y ese tipo de procesamiento de datos, el hecho de el outsourcing o el hecho de almacenar la información en un servidor de un tercero que está fuera del país, bueno, eso no estaba contemplado cuando el legislador escribió la ley de protección de datos. Entonces nosotros, cuando la interpretamos, porque la ley argentina nunca se actualizó, cuando la interpretamos tenemos que ver cómo ese nuevo desafío, que implica almacenar los datos en un servidor de un tercero fuera del país, cómo eso lo metemos dentro de la regulación de esta ley que ya está quedando media vieja. También eso provoca nuevos desafíos. Entonces, cuando trabajamos en protección de datos, tenemos que estar atentos o a la actualización de la ley, o a que nosotros la tenemos que interpretar para actualizar la ley y ver cómo se aplica a esos nuevos desafíos. Simplemente un pantallazo para que ustedes tengan una idea, la cantidad de regulaciones de protección de datos que ya existen en el mundo. Son más de 140 los países que sancionaron una ley de protección de datos, que son los países que están en color azul. Si sumamos a los países que están en rojo, que son aquellos que tienen un proyecto de ley avanzado, vamos a darnos cuenta de que, digamos, no es un fenómeno puntual, sino que es un fenómeno generalizado el hecho de la regulación de la protección de los datos. Prácticamente todos los países, o la gran mayoría de los países del mundo, tienen una ley de protección de datos,
y son poquitos los países que quedan sin una regulación. Con lo cual, digamos, no estamos hablando de una moda, no estamos hablando de algo de una región solamente, sino que es un fenómeno global y que tenemos que estar pendientes porque digamos, en la mayoría de los países en donde podamos actuar o donde pueda llegar a ser utilizada nuestra aplicación, en el caso de ustedes cuando vayan a desarrollar, seguramente va a estar alcanzado por una regulación de protección de datos y es un tema entonces que tienen que tenerlo muy presente. Vamos a hablar entonces ahora sí de algunos conceptos básicos de la protección de los datos. En primer lugar vamos a definir protección de datos como el derecho que tiene cada persona a controlar la propia información. En una frase, protección de datos definidos en una frase es exactamente eso. Es que cada persona tiene el derecho a controlar la propia información. Y esto nos lleva a una reflexión muy importante, y es que cada vez que nosotros tengamos un activo de información, tengamos una base de datos que registre información personal, vamos a tener que tener muy presente de que esos datos que están contenidos en nuestra base de datos no nos pertenecen. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la ley de protección de datos, el que diga, por ejemplo, en la base de recursos humanos de Mercado Libre, donde dice Pablo Segura, es director, vive en tal lado, tuvo tantas enfermedades laborales, tuvo tantas licencias, bueno, toda esa información que le pertenece a Pablo Segura dentro de la base de Mercado Libre no es información de Mercado Libre, es información de Pablo Segura. ¿Por qué? Porque nosotros seguimos siendo dueños de la información como individuos de nuestra información propia, a pesar de que esté registrada en una base de datos de alguna organización. Entonces las organizaciones tienen que tener en cuenta exactamente cuando tienen una base de datos que hay que diferenciar el continente del contenido. El continente, el software, el hardware, los controles lógicos, los programas, todo eso sí le va a pertenecer a la organización. Ahora, la información personal que se encuentra registrada dentro le va a pertenecer a cada una de las personas cuya información se encuentra ahí registrada. Entonces, para hablarlo más coloquialmente, cuando trabajemos con datos personales estamos trabajando con algo prestado, no es algo que nos pertenezca. Y así tenemos que tratar la información, nunca la tenemos que tratar como si la información que está dentro de nuestras bases de datos es propia, sino que le pertenece a cada uno de sus titulares. Ahora, ¿qué es dato personal? Y acá, digamos, es importante, digamos, hacer una aclaración, un llamado de atención. La forma en que la ley define, la regulación de protección de datos define a dato personal, es bastante más amplia de que por lo general en los ámbitos tecnológicos se conoce a lo que es PII o Personal Identifiable Information. Es mucho más abarcativa que ese concepto que se utiliza en la jerga del mundo informático, porque para la ley, dato personal es cualquier información que sea relativa a una persona, determinada o determinable. Esto quiere decir que cualquier dato que nosotros podamos hacer un vínculo con una persona, eso va a ser un dato de carácter personal. Entonces, no necesariamente la persona tiene que estar identificada, sino basta con que nosotros tengamos la posibilidad de establecer un vínculo entre la información y la persona para que eso sea considerado dato personal. Desde ya nombre y apellido, número de documento, fecha de nacimiento, domicilio, número de teléfono, correo electrónico, todas son informaciones que directamente podemos vincular con una persona, podemos vincularlo directamente con su titular. Pero por ejemplo un estudio médico, que yo tengo identificado de quién es ese estudio médico, eso es un dato personal también. Una grabación de voz, si yo puedo identificar a los interlocutores en esa grabación, va a ser un dato personal. Una foto que se puede identificar a la persona, una grabación de imágenes, una película, digamos. Eso va a también, una grabación de video, quiero decir, eso también va a implicar un dato personal, un número de tarjeta de crédito, digamos, el número de un cliente. Si nosotros podemos establecer un vínculo directo entre ese dato y una persona,
Eso va a ser entonces un dato de carácter personal. Pero además, la ley no solamente dice persona determinada, sino también persona determinable. Y esto quiere decir que si yo no tengo perfectamente individualizada la persona titular de esos datos, pero por algún mecanismo puedo llegar a identificar, individualizar al titular, también va a ser un dato personal. Si yo, por ejemplo, les digo, persona adulta masculina que vive en Donato Álvarez 515, que entre paréntesis esa es la dirección de mi casa. Si yo digamos, no doy esa información de que es la dirección de mi casa y digo solamente persona adulta masculina que vive en Donato 515, bueno, en principio parecería que no es una información que está disociada y que no puedo, digamos, vincularla con nadie en particular. Ahora, si yo puedo averiguar que en esa dirección viven 5 personas, de las cuales solamente 2 son adultas y una sola es masculino, ahí ya tengo la posibilidad de que ese titular sea determinable. Entonces eso es un dato personal. Y entonces tengo que hacer un esfuerzo en entender si el dato que no estoy manejando no existe la posibilidad de que pueda vincularse con un individuo en particular, y si es así, vamos a estar en presencia de una persona determinada y por lo tanto va a ser también un dato de carácter personal. Entonces, esto es importante a la hora de determinar cuáles son los requisitos y los principios que tengo que cumplir cuando trabajo con este tipo de información. ¿Hasta acá todo claro? ¿Alguna duda? Seguimos. No, por ahora no. Buenísimo. Todo claro. Bueno, después tenemos una categoría especialmente protegida de dato personal, que son los datos sensibles. Y acá también hay otra diferencia con la jerga técnica de lo que es dato sensible. Para la jerga técnica de datos sensibles, cualquier dato que sea, digamos, muy necesario, muy confidencial para la organización en la que nosotros estamos trabajando. Es una información de negocio, es una información sensible. Por ejemplo, sobre una estrategia de negocio. Bueno, eso es una información sensible. O puedo llegar a determinar que para nosotros, y de acuerdo a la criticidad que tiene esa información, por ejemplo, el dato de una tarjeta de crédito es un dato sensible, pero tienen que tener en cuenta que para la ley de protección de datos, cuando estamos hablando de la regulación de data privacy, datos sensibles exclusivamente aquella información que podría utilizarse de manera discriminatoria y que tiene un carácter privado y por lo tanto tenemos que tratarla con mayor cuidado. Y no es cualquier tipo de información, sino que está específicamente detallada qué tipo de información es la considerada dato sensible para la ley. Y esto es origen racial y étnico de una persona, sus opiniones políticas, las convicciones religiosas, filosóficas o morales, la afiliación sindical de una persona y la información referente a la salud o a la preferencia o a la vida sexual de una persona. Entonces, para la ley solamente este listado de cosas son considerados datos sensibles. Y cuando hablamos de datos sensibles, desde el punto de vista de la ley, nos estamos refiriendo exclusivamente a esto. Entonces también tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos, tenemos que tener precisión terminológica para no cometer errores a la hora de manejar y de aplicar los principios a este tipo de información. ¿Por qué? Porque el dato sensible para la ley tiene una protección superior que está dada porque hay en principio una prohibición de tratar ese tipo de datos. O sea, no podemos en principio tratar datos relativos a la salud de una persona, no podemos en principio registrar datos vinculados a las preferencias sexuales de una persona, salvo que hay una ley que me autoriza a hacerlo. Hay una ley del Congreso que dice tal tipo de información puede ser recolectada, tal tipo de información sensible puede ser recolectada, como ocurre, por ejemplo, con la legislación laboral, que obliga a los empleadores a tener los preocupacionales de sus empleados. El preocupacional es un estudio médico, por lo tanto es un dato relativo a la salud, por lo tanto es un dato sensible para la ley. Bueno, pero ahí el empleador no solamente está autorizado, sino que está obligado a hacer un preocupacional. Entonces eso es lo que permite recolectar ese tipo de información. Y la segunda forma
de poder, digamos, tratar esos datos sensibles para un responsable de tratamiento es que exista el consentimiento del titular. O sea, el titular nos permite, nos da su autorización para que nosotros registremos, recopilemos y procesemos su información de carácter sensible. Y hablando de consentimiento, nosotros cuando definimos protección de datos dijimos que es la capacidad o la facultad que tiene una persona a controlar su propia información. No podríamos hablar de control de la propia información, sino es que le pedimos autorización al titular para poder utilizar sus datos. Entonces, esta es la principal manera en que una persona controla su información personal, porque para utilizarla tenemos que pedir el permiso para poder utilizarla. Si la pudiéramos usar sin el consentimiento del titular, no podríamos hablar de que hay un control por parte de la persona cuyos datos están siendo tratados. Entonces, el consentimiento es un pilar del sistema de protección de datos. Nosotros necesitamos el consentimiento, la autorización de esa persona para poder hacerlo. Y esa autorización tiene que ser expresa y tiene que ser por escrito o a través de un medio equivalente, y a través del medio equivalente estamos hablando de los medios tecnológicos que podemos llegar a desarrollar para poder solicitarle al titular que nos consiente, y por eso, a ver, no sé cómo lo hacemos en Mercado Libre esto, obtener el consentimiento de los titulares. Cuando se registra un usuario y se crea una cuenta nueva, pasa por un proceso de onboarding en el cual le decimos, bueno, si estás de acuerdo y nos autorizás a procesar tu información personal de acuerdo a nuestra declaración de privacidad, hace clic en el cuadradito, en un checkbox. Entonces, mediante el clic en ese checkbox y el registro mediante una API de esa aceptación, es que nosotros estamos recolectando el consentimiento de nuestros usuarios. Y adicionalmente, el consentimiento tiene que ser informado. ¿Qué quiere decir esto? Que le tenemos que dar a nuestros usuarios la posibilidad de conocer de qué forma nosotros vamos a procesar su información. O sea, ¿para qué vamos a recolectar los datos? ¿Qué tipo de datos vamos a recolectar? ¿Para qué finalidades vamos a utilizar esa información de carácter personal? ¿Quiénes son los posibles destinatarios de esa información? ¿Cómo lo vamos a procesar? Bueno, una serie de informaciones que le damos al titular, que lo hacemos a partir de lo que se llama un aviso de privacidad, una declaración de privacidad, una política de privacidad, y que tiene que estar presente en todas aquellas páginas, aplicaciones o procesos en los que se trate información de carácter personal, que le permita al titular del dato conocer cómo nuestra organización procesa su información personal. Para poder llevar adelante de una manera legítima el tratamiento de los datos, es necesario cumplir con principios que establece la Ley de Protección de Datos acerca de la forma en que se van a procesar la información personal. Estos principios son requisitos que nosotros tenemos que cumplir para que nuestro procesamiento del dato sea legítimo, sea compatible con la regulación. Y son bastante sencillos y también bastante lógicos, bastante de sentido común. En primer lugar, el principio de transparencia. Tenemos que ser transparentes con nuestros usuarios, tenemos que brindarle toda la información que necesite el usuario para que el usuario pueda conocer cómo vamos a tratar su información personal. Esto que le estaba comentando recién, y esto se hace generalmente mediante un aviso de privacidad, una política de privacidad que sea accesible por el usuario y que le permita justamente esto, en cualquier momento conocer cómo nosotros estamos procesando su información. Otro principio muy importante es el de la minimización de los datos. Solamente vamos a recolectar aquellos datos necesarios y pertinentes para las finalidades para las cuales nosotros los vamos a utilizar. No podemos recolectar datos de más. Tenemos que ser muy estrictos en cuanto a la información que nosotros estamos recolectando. Y tenemos que solamente recopilar aquella estrictamente necesaria para la finalidad en que la vamos a utilizar. No podemos pedir datos de más, no podemos pedir datos por las dudas,
cada dato que nosotros pedimos tiene que estar justificado en la finalidad para la cual nosotros lo vamos a utilizar. Entonces esto es necesario ir haciendo una permanente evaluación acerca de si los datos que nosotros recolectamos no son superfluos, o datos que ya no tengan sentido, que nosotros lo tengamos dentro de nuestras bases, y entonces eliminarlos, eliminarlos de esa base. Consulta. Dale. ¿Estos principios son autoimpuestos o son parte de la ley de alguna manera? No, no son parte de la ley, están establecidos por la ley de protección de datos. Okay. ¿Emiliano? Levantaste la mano, Emiliano. Y estás muteado, me parece. Hola, hola, ¿ahí me escuchan? Ahí sí. Perdón, sí. La pregunta era, ¿cómo se justifica qué datos se necesita o a quién se le rinde cuenta para decir, necesito este dato para este fin? ¿O cómo puedo hacer la reflexión de que no hay que justificar para qué necesitas cada uno de los datos? A ver, la justificación puede ser tan sencilla en que vos tomes cada dato que estás recolectando y que demuestres que ese dato lo necesitas para lo que vos estás queriendo hacer. Déjeme ponerle un ejemplo burdo. Para gestionar los recursos humanos de una organización. Está bien que la organización recolecte mi nombre y apellido. Está bien que recolecte, por ejemplo, mi número de documento. Está bien que recolecte mi CBU para poder transferirme la plata de mi salario. Pero es superfluo que recolecte el nombre de mi papá y de mi mamá. No tiene sentido, porque para gestionarme como recurso humano va a recolectar el nombre de mis padres. No tiene sentido. O, por ejemplo, qué sé yo, de qué club de fútbol yo soy hincha. Para poner ejemplos absurdos, digamos, ¿no? ¿Cómo se justifica eso? Eh, eh, para gestionar el recurso humano, digamos, no tiene mucho sentido. Entonces, digamos, esa justificación va a ser dato por dato y vinculado a la necesidad, digamos, vos necesitas ese dato para hacer lo que querés hacer o no lo necesitas. Si no lo necesitas, entonces no lo tenés que recolectar o lo tenés que borrar. No sé si queda claro, Emiliano. Sí, esos ejemplos son simples de entender por qué no son necesarios, pero no sé, volviendo con los ejemplos que dabas antes, eh, bueno, no, creo que la misma ley lo prohibía, pero por ejemplo, no sé, en un trabajo, tal vez alguna afiliación sindical o política, no sé, puede haber casos más borde que tal vez que se quiera hacer un mal uso y tal vez quieran recolectarlo, Claro. justificándolo y lo pueden hacer, no sé, lo pensaba Claro. más en el caso borde. Claro. No, está clarísimo y digamos, en algunos casos va a ser muy claro en que no lo tenés que recolectar, en otros casos va a ser muy claro en que sí lo tenés que recolectar, y en el medio vas a tener un montón de grises en el cual vos vas a tener que, digamos, tener una justificación de por qué lo estás recolectando si lo querés mantener. Digamos, esa justificación, ¿a quién se la vas a preguntar? Y bueno, seguramente si hay alguien, eh, alguno de las personas cuyos datos están siendo recolectados quiere ejercer algún derecho, con ese que ahora lo vamos a ver, bueno, le vas a tener que explicar por qué tenés esa información y también te lo puede preguntar la autoridad de protección de datos, por qué tenés ese tipo de información y por ahí tu explicación va a ser buena, por ahí va a ser mala, pero quiero decir, es importante que uno haga ese análisis y que se sienta cómodo con la explicación que está dando y por qué tiene necesidad de ese dato o por qué no la tiene. Y Agustín había levantado la mano. Sí, bueno, consulta esta quizás es medio gris, pero supongamos que el producto está alojado en un país con una legislación distinta a la de Argentina y tiene otra definición de datos sensibles, pero los usuarios están acá en Argentina. Entonces ellos empiezan a recolectar datos que quizás acá no están permitidos y una empresa de acá se contacta con la empresa de afuera para consultar estos datos. En ese caso, ¿cómo sería Bueno, el marco? depende, digamos, en qué tipo depende qué tipo de relación se tenga la organización que está recolectando los datos con la organización que está ubicada acá o
o con los usuarios que están ubicados acá. Ujú. Si vos sos una empresa de afuera del país de Argentina, pero que le ofreces, recolectás datos de Argentina y le permitís a los usuarios de Argentina acceder a esa plataforma a la que vos accedes, vos tenés que cumplir con la ley argentina por más que estés ubicado en otro país. ¿Por qué? Porque el tratamiento de datos que vos estás haciendo lo estás haciendo en Argentina. Porque si no, digamos, es fácil. Eh, yo quiero tratar los datos acá. Me pongo una subsidiaria en Uruguay o en Bolivia, armo una subsidiaria en Bolivia, donde no hay ninguna ley de protección de datos, y hago lo que quiero con la información. Claro. Por ejemplo, a pesar de que no están constituidas acá, en su momento, ahora tienen una representación comercial, pero en su momento se le aplicaron sanciones a Google, se le aplicaron sanciones a WhatsApp acá en Argentina, ¿por qué? Y porque ofrecían sus servicios acá y como recolectaban datos argentinos, hacían el procesamiento acá, entonces se les aplicaba la ley. Ajá. Siempre estás el primer filtro que estás atendiendo a Argentina, básicamente. Exacto, Perfecto. exacto. Bien. Matías. Sí, no, yo capaz de dar un ejemplo más a lo que decía Emiliano, de quién puede ejercer esto, de decirte por qué estás usando estos datos o para qué. Ponerle las aplicaciones mobile de Android, Google por lo general hoy en día está pidiendo cada vez más consentimiento sobre las cosas. O sea, le obliga a las aplicaciones a que pidan consentimiento sobre el traqueo de los usuarios para publicidad, el uso de geolocalización, que si no lo haces, básicamente te bajan la aplicación del store. Y también hay veces donde ellos pueden, como tienen tantas herramientas que le dan a los desarrolladores, pueden saber que estás usando ciertos datos de alguna manera y te pueden consultar para qué o por qué los estás usando. Entonces ahí también aparece todo esto. Totalmente. Totalmente. Son las propias plataformas de aplicaciones las que te imponen las obligaciones que vos cumplas, que en realidad lo que están haciendo es te obligan a cumplir la regulación local, básicamente. Y también es lógico, ¿no? Porque ellos por ahí tienen una responsabilidad solidaria por permitir que aplicaciones trabajen con información personal sin cumplir con las regulaciones. Entonces, por eso cada vez más se hace más hincapié en esas plataformas, en esas app stores, en que, digamos, se cumplan con las regulaciones locales. Bien, otro principio es el de limitación de la finalidad. Solamente podemos utilizar los datos para la misma finalidad para la cual la recolectamos o para finalidades compatibles con esa con esa finalidad original. Esto es, si nosotros recogimos los datos, y para volver a mi ejemplo, para gestionar los recursos humanos de una organización, no podemos utilizar después esos datos para hacer publicidad, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la finalidad que originó la recolección es la gestión de los recursos humanos. Y nosotros vamos a poder utilizar para finalidades compatibles, como por ejemplo, dar beneficios a los empleados de esa organización. O sea, agregarle beneficios a los que ya estaban brindados, pagar el salario, liquidar el sueldo, hacer tareas de talent development, por ejemplo, o de capacitación a los empleados. Pero no lo podemos usar para finalidades que no tengan que ver con esa finalidad originaria que es la de gestionar los recursos humanos. Entonces, no podemos cambiar la finalidad para la cual recolectamos la información y usarla para otra cosa, salvo que le volvamos a pedir consentimiento a nuestros titulares. Si no quisiéramos cambiar la finalidad, lo que tenemos que hacer es volver a pedir el consentimiento y decirle, yo lo recolecté para gestionar recursos humanos, bueno, ahora quiero utilizar para hacer publicidad. ¿Vos me permitís o no me permitís? Bueno, y a partir de esa autorización del titular, podríamos cambiar la finalidad. Pero si no, tenemos que mantenerlo dentro de la finalidad que originó la recolección de esa información. Después tenemos el principio de calidad del dato, o sea que tenemos que tratar de que nuestra base de datos sea exacta, la información que esté ahí adentro sea exacta, esté actualizada. Para eso nosotros tenemos que esforzarnos en, por ejemplo, que cuando se recolecta la información se pueda recolectar de manera correcta, como por ejemplo, si tenemos un campo para que el usuario ingrese su número de teléfono, permitir solamente caracteres numéricos. O si estamos pidiéndole un correo electrónico, bueno, que
el campo de correo electrónico verifique si tiene el formato de un correo electrónico, o sea, con una arroba y con una extensión. Entonces tenemos que, eso implica que en la recopilación nosotros estamos poniendo empeños, esfuerzos en recolectar los datos de manera exacta. Y en cuanto detectemos datos incompletos, datos desactualizados, datos inexactos, nosotros poder llevar adelante esa corrección, que es el principio de calidad del dato. El principio de retención de datos es que solamente nos dice que nosotros vamos a poder retener los datos por un plazo, y ese plazo está dado por o la utilidad que nosotros tenemos, en la que nosotros estamos utilizando los datos, entonces nos resultan útiles, los estamos usando, entonces por eso los podemos mantener, o tenemos una obligación legal de guarda. O sea, hay una ley que nos dice que tenemos que guardar los datos por tanta cantidad de tiempo. Ahora, si no los estoy usando los datos por un tiempo razonable, y si no tengo ninguna obligación legal de guardar esa información, estoy obligado a borrar la información que haya perdido utilidad. Y esto es un principio que está relacionado con el de minimización. Si yo el dato ya no lo necesito, lo tengo que borrar. Principio de retención, entonces, tenemos que establecer un plazo de retención y un proceso de destrucción de la información que ya no nos es útil. Después tenemos el principio de confidencialidad. Este principio de confidencialidad crea un verdadero secreto legal muy similar a la que tiene un médico con su paciente o un abogado con su cliente. Es una obligación de secreto legal que a cualquier persona que por ejercicio o en ocasión de sus funciones conozca, entre en contacto con información de carácter personal, tiene la obligación de guardar el secreto y no revelarla. Yo, uso siempre, digamos, el mismo ejemplo estúpido. Si yo me entero, como yo trabajo en Mercado Libre, y yo me entero que, por ejemplo, Messi se compró una remera de River mediante Mercado Libre, yo no puedo salir y contar, che, Messi se compró en Mercado Libre una remera de River. ¿Por qué? Porque yo estoy obligado a guardar el secreto, porque yo me enteré por mi trabajo, en ocasión de mi trabajo. Yo me enteré de información de carácter personal en ocasión de mi trabajo. Yo estoy obligado a guardar el secreto. De todos los principios, este es el único que nos aplica a nosotros como personas individuales, porque el resto de los principios le aplican a la organización para la cual nosotros estamos trabajando. O sea, el principio de transparencia, minimización, limitación, le aplica a Mercado Libre, no me aplica a mí. El que está obligado a cumplirlo es la organización. Ahora, el principio de confidencialidad, el deber de secreto que establece la ley de protección de datos, es una obligación personal de cada uno de nosotros. Entonces tenemos que tener muy en claro digamos, aparte tenemos que digamos, dejarlo en claro dentro de la organización, que esta es una obligación que nos toca a cada uno de nosotros, personal. Y que este deber de secreto continúa incluso hasta que después yo me desvincule de la organización para la cual trabajo, y solamente puede ser relevado por una autorización judicial. Un juez es el único que me puede decir a mí, puede contarlo. Si no, mi obligación es guardar el secreto. Y el último de los principios es el principio de seguridad, que implica que una organización tiene que adoptar todas las medidas técnicas y organizativas necesarias para proteger el dato, para que el dato se mantenga de manera segura. O sea que tiene que garantizarse la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información mediante medidas técnicas de organización que a nosotros nos permitan justamente evitar que el dato pueda ser accedido, porque no tiene que ser accedido, pueda ser disponible para el momento en que tenga que estar disponible y que nadie le pueda modificar, salvo aquellas personas que tengan la autorización o el privilegio o el perfil para poder hacerlo. Estos son entonces los principios. Y después, más adelante, vamos a ver cómo estos principios que están así establecidos de una manera abstracta, los podemos aplicar a nuestro concepto de desarrollo de aplicaciones móviles. Vamos a hacer un pequeño, también vamos a hablar, hacer un pequeño, una pequeña explicación acerca de cuáles son los derechos
que están contemplados en la ley para que una persona pueda efectivamente controlar su propia información, o sea, pueda hacer efectivo ese derecho a controlar la propia información. Estos derechos se los conoce como derechos ARCO, porque, digamos, ARCO es la primera letra de cada uno de estos derechos: acceso, rectificación, cancelación y oposición. ¿Qué es el derecho de acceso? Bueno, es la posibilidad, la facultad que tiene una persona para conocer su propia información personal. Esto es, cualquier persona puede presentarse ante cualquier organización, tanto pública como privada, y exigirle que le muestre qué información tiene sobre sí mismo. O sea, que yo puedo presentarme ante cualquier organización, ante Mercado Libre, ante la policía, ante, no sé, un club de fútbol, cualquier tipo de organización, y yo le puedo exigir a esa organización que me diga qué información tiene sobre mí. Y la organización está obligada a contestarme. Incluso si no tiene información, me tiene que decir, no, mira, de vos no registro nada. Y si sí tiene registrada información, me tiene que dar toda la información, o la información que yo le solicito, que me diga que yo tengo. Entonces es el derecho a acceder a la propia información. Yo puedo acceder a mi propia información porque es un derecho personalísimo. Yo no puedo exigir entrar al conocimiento de la información de un amigo o de una persona pública. Eso, yo no puedo acceder a los datos de vuelta, por poner ejemplo estúpido, no puedo acceder a la información de Messi. Yo solamente puedo acceder a mi propia información porque es un derecho personalísimo, a mis propios datos. El derecho de rectificación, por su lado, es la facultad que tiene una persona de exigir que se corrija información que se encuentre inexacta, desactualizada o incompleta. Si yo detecto que una base de datos tiene información incorrecta acerca de mí, yo puedo obligar a esa organización a que corrija esa información. Por ejemplo, yo detecto que en la base de recursos humanos de mi empresa está consignado que yo tuve una sanción disciplinaria cuando yo en realidad no la tuve. Bueno, yo tengo la posibilidad de corregir tu información. O, por ejemplo, yo me encuentro con que en el Verazo, en una empresa de riesgo crediticio, me aparece una deuda que yo no tengo. Yo tengo la posibilidad, mediante el derecho de rectificación, a exigirle a la empresa que corrija esa información de morosidad falsa que yo no tengo. Después está el derecho de cancelación, que es el derecho a solicitar que los datos se supriman. O sea, le pido a una organización que borre toda la información que tiene sobre mí. Este derecho es el más relativo de todos, porque no procede siempre, sino que procede solo en aquellos casos en los que no haya obligaciones vigentes, obligaciones tanto contractuales como legales vigentes, que no se cause un perjuicio a un tercero. O sea, yo no puedo ir a un banco, pedir un crédito y al día siguiente pedirle que me borren. ¿Por qué? Porque yo voy a tener una obligación contractual vigente con ese banco. Y si a mí me borran, voy a estar causando un perjuicio al propio banco. Entonces, este derecho es el más relativo de todos los derechos, porque hay un montón de situaciones en las que este derecho no procede. Y por último, el derecho de oposición es el derecho que tiene un titular a oponerse a una o varias finalidades del tratamiento. El ejemplo más típico es, por ejemplo, no quiero que uses mis datos para mandarme publicidad, pero sí para todo el resto de los usos. Entonces yo elijo una finalidad y le digo a la organización, mira, con esta finalidad, yo te permito que uses mis datos, pero no con esta finalidad. Y ese es el derecho a oponerme a una finalidad o a varias finalidades específicas y permitir el resto de las finalidades. Bien, ¿hasta acá alguna duda? Vamos entonces sí a ver cuáles son los pasos básicos y a bajar un poquito todo este contenido más bien dogmático a pasos más concretos de cómo poder cumplir con esta regulación cuando estamos desarrollando una aplicación. Bueno, el primer paso es entender que la privacidad importa, que eso que les comentaba eso que le comentaba al principio, que la privacidad no es solamente el cumplimiento de una ley, que es una parte muy importante de por qué lo tenemos que hacer, porque si no nos estamos sometiendo
a probablemente a una sanción o a la desconfianza de nuestros usuarios, pero sino que además es algo muy importante para la propia organización, porque va a darle una buena reputación, le va a permitir generar confianza, que los usuarios quieran usar esa aplicación y que no se quieran cambiar porque se enteran que no estamos cuidando de manera correcta sus datos personales. Entonces, el primer punto, el primer paso es entender y comprometer a toda la organización de que la privacidad es importante, el resguardo de la privacidad le da un plus a la organización, y que todos tienen que estar comprometidos, y que por lo tanto el tema de la privacidad tiene que atravesar, digamos, prácticamente la mayoría de los procesos de la organización. O sea, si nosotros, tanto si estamos en una organización grande como si estamos en una organización chica, entender que lo que hagamos de temas vinculados a recursos humanos, a gestión de proveedores, al desarrollo mismo de aplicaciones, muy probablemente tenga un impacto en el tema de la privacidad y muy probablemente tengamos que tener presente temas de cumplimiento de la regulación. Si tenemos un área específica dentro de la organización de privacidad, un área de data privacy dentro de la organización, bueno, involucrarla siempre que queramos emprender una nueva iniciativa y que pueda llegar a tocar temas de datos personales. Si tenemos un estudio externo que nos asesora, bueno, involucrarlo y hacer esa consulta. Y si no tenemos nada de eso, porque somos emprendedores, somos una startup y hacemos todo a pulmón, bueno, entender que esto es importante y entender bien cuáles son los principios y las obligaciones para aplicarlo a todos los procesos dentro de nuestra organización. Segundo paso, hay que desarrollar aplicando el principio de privacidad desde el diseño. ¿Qué es esto? Bueno, es un principio mediante el cual cada vez que se realiza, cada vez que estamos empezando a desarrollar, a pensar una nueva iniciativa, una nueva aplicación, un nuevo proceso, un nuevo producto que tenga la posibilidad de tocar dato personal, de trabajar con datos personales, empezar a pensar desde la concepción misma de esa nueva iniciativa, cómo va a proteger la privacidad, cómo va a cumplir con la regulación de protección de datos. Si nosotros vamos a lo que pasa en el común de las empresas, de las organizaciones, cuando se desarrolla, por ejemplo, una aplicación, se empieza a pensar qué es lo que va a hacer esa aplicación, después se empieza a pensar los casos de uso, después se empieza a codear, después se hace la prueba, los controles de calidad, y cuando está a punto de pasarse a producción, ahí nos acordamos de hacer los controles, le preguntamos a legales, le preguntamos a data privacy, y por lo general empiezan las demoras porque hay algo que no se contempló, no cumple con la regulación específica, y todo el proceso se tiene que tirar para atrás, y ya la protección a la privacidad es un parche que se le aplica a algo que ya está desarrollado. Es medio un Frankenstein. En cambio, cuando se aplica el principio de privacidad desde el diseño, la idea es que a partir del momento en que empieza a pensarse en una nueva aplicación, bueno, se involucra el área de privacidad o empezamos a pensar ya en cómo esa aplicación va a cumplir con los principios de protección de datos. ¿Para qué? Para que la privacidad esté embebida en esa nueva aplicación y no sea un parche. Tercer paso. Bueno, tenemos que tener disponible para nuestros usuarios una política de privacidad que sea clara y accesible, digamos, que no esté escondida en la página, en nuestra página web, que tengamos que llegar, sino que sea muy fácil para el usuario poder accederle y aparte que sea clara. Por lo general, las políticas de privacidad están desarrolladas por abogados y cuyo destinatario final es un abogado, y al usuario no le sirve de nada, porque tiene 38 páginas, y nadie se va a poner a leer 38 páginas, y termina no resultando útil al usuario. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por brindarle
la información necesaria, porque sea clara, porque esté en un lenguaje que el usuario use, que lo pueda fácilmente entender. Para eso hay un montón de técnicas. Por ejemplo, lo que se llama la información por capas, que nosotros ponemos en una capa superior los puntos más importantes de la política de privacidad y que si el usuario quiere conocer más y profundizar, puede hacer un clic y acceder a la segunda o hasta incluso una tercera capa, pero que tenga de un vistazo la posibilidad de conocer los puntos más importantes de nuestra política de privacidad. O hay otra técnica que se llama el consentimiento just on time, y es, yo no le pido el consentimiento para toda mi actividad al principio, sino que, por ejemplo, yo tengo una aplicación que hace varias cosas, bueno, para cada cosa le voy pidiendo el consentimiento a medida que el usuario va usando o va habilitando esas nuevas cosas, esos nuevos servicios que tiene mi aplicación. Entonces, en lugar de meterle una política que es un choclo enorme, le pongo muchas políticas de privacidad cortitas que le permiten tener más control sobre el uso de información personal. Pero en definitiva, hacer un esfuerzo para que esa política de privacidad no sea simplemente un texto legal, sino que sea algo útil para que el usuario pueda conocer cómo procesamos su información de carácter personal. El cuarto paso sería lo que se llama Privacy by Default, y que es configurar que por defecto estén cerradas las opciones de privacidad. O sea, que sea una opción, una actividad, una conducta del usuario el abrir la configuración de privacidad. O sea, tiene que estar todo cerrado, todo privado, salvo que sea una decisión del usuario abrirlo, decir esto es público, esto es público, esto es público, pero por el principio es todo privado. O sea, configurar por defecto como cerradas las opciones de privacidad. En quinto lugar, permitirle que los titulares elijan y controlen su propia información personal. O sea, darles la posibilidad de configurar de una manera sencilla las opciones de privacidad. Por ejemplo, estableciendo un panel de control de privacidad, podría ser una forma de hacerlo, y en este panel de control de privacidad juntarle todas las opciones de privacidad para que en un mismo lugar pueda utilizar todas las opciones, prender, apagar, ejercer los derechos, establecer si quiero o no recibir publicidad. O sea, concentrar en un solo lugar todas las opciones de privacidad para que el usuario tenga esta real posibilidad de poder controlar su información y cómo nosotros usamos su poder de información, su información de carácter personal. El punto 6 está directamente limitado con el principio de limitación de los datos. O sea, tenemos que limitar al mínimo la cantidad de datos personales que nosotros recolectamos. Entonces, para eso tenemos que hacer ese control que nosotros habíamos dicho, esa reflexión que nosotros habíamos indicado cuando hablamos del principio de minimización, para entender qué datos son realmente necesarios, qué datos no son necesarios, solamente recolectar aquellos que estrictamente nosotros precisamos para llevar adelante digamos, la aplicación que nosotros queremos desarrollar. Como paso 7, el asegurar los datos personales, esto es garantizar que los datos, que la aplicación que yo estoy desarrollando sea segura y que no va a permitir que tenga accesos no autorizados, que la información esté disponible siempre que sea necesario. Y que no se viole la integridad, sino que solamente pueda cambiarla por la persona que está autorizada para poder hacerlo. O sea, adoptar todas las técnicas que nosotros tengamos que aplicarle de una manera razonable para evitar la adulteración, acceso por terceros o otra conducta que haga peligrar la integridad, la seguridad de los datos personales. Y por último, sí, Tomás. Decime. Una pregunta, Pablo. Cuando hablamos de la limitación en la cantidad de datos recolectados, seguimos hablando siempre de los datos que hacen, o sea, los datos personales, ¿no? Datos del tipo que el usuario elige darnos. Por ejemplo, si
si yo entro hoy en día a un sitio y el sitio hace un mapa de calor sobre cómo yo me muevo en el sitio y toda esa recolección de toda la información que capaz que no, ¿eso también tiene que estar limitado Sí. o bien? Eso también tiene que estar limitado y que sea necesario para lo que vos estás haciendo. Porque dato personal, y es una gran pregunta, Tomás, porque me lleva a hacer una aclaración importante. Dato personal, dato personal es dato personal, no importa el origen de ese dato. Porque vos vas a tener datos personales que te da el propio usuario. Eso cuando se registra, su nombre y su apellido, su número de documento, lo que sea. Vas a tener datos que vas a recolectar automáticamente o que vos podés recolectar automáticamente. Por ejemplo, si accedes a la geolocalización del celular, por ejemplo, si vos recolectás el device ID, por ejemplo, si vos estás recolectando la dirección IP desde donde se está recolectando, digamos, un montón de información que de manera automática vos podés recolectar. Como esa información que vos estás recolectando de manera automática se vincula con un usuario específico, eso también es información personal. Entonces se le aplican los mismos principios. Entonces, si vos recolectás la geolocalización, y este es un ejemplo muy, muy típico, si vos le estás dando al usuario que estás haciendo una aplicación para jugar al Tatetí, y vos recolectás la geolocalización, bueno, va a ser bastante difícil que vos puedas justificar por qué, para que el usuario haga un Tatetí, vos estés recolectando la geolocalización de esa persona. Ahí tenés un ejemplo, digamos, muy, muy típico, digamos, nadie que, y acá tenés otro control, que también se utiliza para entender si es o no, digamos, es factible recolectar esa información. ¿Puede una persona que quiere jugar al tatetí imaginarse que vos de atrás le vas a estar recolectando la geolocalización? Si la respuesta es no, quiere decir que es un dato que tienes gran posibilidad de que ese dato no sea necesario para la finalidad para la cual vos lo estás recolectando. Distinto es si es una aplicación que vos estás recomendando lugares cercanos para ir a comer. Ahí está claro, si el usuario se tiene que representar que para recomendarle un lugar cercano a donde él está para ir a comer, necesariamente vas a tener que entrar a la geolocalización, porque si no va a ser muy difícil, salvo que el mismo usuario diga dónde está, y vos recién ahí puedas darle las recomendaciones. Entonces, también, volviendo a la pregunta que me habías hecho, también los datos que recolectamos de manera automática son datos personales que tienen que cumplir con estos principios. Y hay una tercera forma de recopilar información que no es por el propio usuario ni de manera automática, que es el que está brindado por un tercero. O sea, es un tercero el que me pasa a mí la información, un proveedor de servicio, un aliado comercial, un organismo público. No sé, nosotros, como somos una compañía fintech, tenemos que validar identidad, y para validar identidad hay información que nos la pasa el RENAPER. Ahí no la obtenemos ni del usuario esa información, ni tampoco la recolectamos automáticamente, nos la está dando un organismo público esa información. Bueno, eso que también recolectamos a través de un tercero, también aplica a todos estos principios, porque en todos los casos es información personal. ¿Se entendió, Tomás? Sí, queda clarísimo. Lo veo súper complejo igual. Es que es súper complejo. O sea, lo veo también súper difícil de legislar, o sea, de controlar. O sea, digo, yo cualquier página que entro no tengo ni idea que están recolectando, ¿no? Y de qué manera esa información está siendo procesada atrás. Totalmente. Si estás recolectando más información, porque capaz esa información en este momento no la puedes procesar, pero sabes que la querés y en algún momento la vas a querer procesar. Bueno, eso sabés que la querés, y no la puedes usar en este momento. Bueno, ese es un indicador de que no estás cumpliendo con el principio de limitación, el principio de minimización de los datos. Salvo que, y acá está, digamos, donde empieza a jugar cómo vos le contás al usuario y cuán transparente sos con el usuario, salvo que vos le pidas autorización para eso. Vos digas, mira, yo voy a estar recolectando esta información, pero que tienes que ser muy claro con eso. Yo voy a estar recolectando esta información que en este momento no le estoy dando ningún uso, pero que en un futuro sí
lo voy a poder utilizar cuando pase tal cosa. Va a ser difícil que vos puedas hacerlo. Entonces mi recomendación es que en esos casos, va a ser difícil que puedas hacerlo así, que puedas justificarlo y que después no puedas llegar a tener un problema. Mi recomendación en esos casos es que esa información no se recolecte y cuando vos sí la puedas utilizar, la empieces a recolectar, pero notificando a tus usuarios de que te hiciste un cambio de la política de privacidad y ya lo estás utilizando. Si ustedes ven, las organizaciones grandes, principalmente, debería ser todas, pero las organizaciones grandes, cada tanto se están mandando actualización de las políticas de privacidad. ¿Esto es por qué? Y porque hay nuevos usos de información, nueva información que se recolecta, y por el principio de transparencia vos tenés que comentárselo. Lo que no puedes hacer de ninguna manera es recolectar información que no necesitas y además no avisarle al usuario. Pero sí, el informe es difícil hasta que, digamos, porque necesitas que la autoridad te esté revisando, pero justamente si tenés una denuncia, ahí te van a fiscalizar, o puede haber directamente una fiscalización de oficio del propio regulador, y bueno, y ahí vas a tener que explicarlo. Es como todo, digamos, evadimos impuestos, es una decisión, y vos podés decir, bueno, la verdad que evado impuestos y no me va a encontrar nunca, que puede ser que pase, pero el día que te encuentren, te hacen un agujero. Te hago una pregunta más y ya dejo. Tranqui, vale. Vos explícitamente tenés que hacerle saber al usuario que estás usando esa información, o sea, o eso es una política de la empresa, en el sentido de que si yo entro a un sitio web y a mí en ningún momento me dice, che, lee nuestra política de privacidad antes de seguir usando tipo nuestro sitio web, es como que yo en el momento en el que lo estoy usando ya estoy garantizando que ellos tienen la capacidad de recolectar esa información porque tienen la política de privacidad ahí abajo. No sé si se explica la pregunta, capaz. Sí, no, te lo pongo en términos más técnicos. Luego estás preguntando si existe el consentimiento tácito o el consentimiento tiene que ser siempre expreso. Ahí va, eso. Y la verdad es que en la mayoría de las regulaciones latinoamericanas, el consentimiento tiene que ser expreso. Entonces vos lo tenés que hacer vos lo tenés que hacer pasar al usuario por un proceso de onboarding en el que vos le pidas que te autorice el uso de los datos. Por lo general, en la mayoría, digamos, y esto es cuando, digamos, si vos tenés un sitio en el que no recolectás información, o recolectás información que está disociada, el que vos decís, bueno, yo recolecto el IP de una persona, yo recolecto el device ID, pero no puedo garantizar que ese IP y ese device ID, porque es un mero visitante de nuestro sitio, no sé que eso le pertenece a Pablo Segura específicamente, y bueno, ahí vos ya tenés un argumento para decir que eso no es un dato personal, porque si bien vos tenés información que te permite individualizar a un navegante, no lo puedes vincular con una persona específica, ni determinada, ni determinable. Entonces ahí, con que vos tengas el aviso de privacidad disponible, ya estamos ok. Ahora, si vos ya empezás a recolectar más información y recolectás información que vos te permitas decir, estos datos son de Pablo Segura, bueno, vos ahí sí necesitas hacerlo pasar por un proceso de onboarding en el que vos le recolectes de manera expresa el consentimiento para usar los datos. Y la mayoría de las autoridades no aceptan siquiera el consentimiento tácito, que vos decís, bueno, si vos apretás a aceptar, estás consintiendo nuestra política de privacidad. Te piden que haya una acción específica, como por ejemplo, tildar un checkbox. Va más allá que eso de, si vos aceptás, ya estás aceptando mi política de privacidad. Perfecto, está clarísimo. Gracias. Por nada. Bueno, y el último punto, el paso número 8, es el asumir la responsabilidad. ¿Qué quiere decir asumir la responsabilidad? Bueno, que hay que designar dentro de la organización un responsable de privacidad, o asumirlo uno, si no es una organización grande, asumir que haya una persona dentro de la organización que sea dueño del tema del cumplimiento de los principios de la privacidad.
En una organización grande será una persona, un funcionario específico, como soy yo dentro de Mercado Libre, que yo soy lo que se conoce como DPO, Data Privacy Officer, o delegado de protección de datos, o encargado de protección de datos, y que, digamos, yo estoy el 100% de mi tiempo pensando y ocupándome del desarrollo del programa de privacidad de Mercado Libre. Pero si no es una empresa grande, si no es una organización que tiene la posibilidad de hacerlo, basta con que una persona dentro de esa organización, que puede ser uno mismo, asuma la responsabilidad, sea dueño, se haga dueño de los temas de privacidad y esté consciente y pensando en cómo llevar adelante el cumplimiento a todos estos temas de privacidad. Bien, y ahora ya para ir terminando, mostrarles simplemente cómo desarrollamos cómo desarrollamos este programa de privacidad dentro de Mercado Libre. Bueno, solamente contarles que hay como en el mundo de la protección de los datos hay como un nuevo paradigma que está dado por las regulaciones más modernas de protección de datos, como es el reglamento europeo, el GDPR en Europa, que es el que inaugura este concepto de accountability, o acá la Ley General de Protección de Datos de Brasil, que ya está en vigencia desde hace un año, los proyectos de reforma de la ley de Argentina, los proyectos de reforma de la ley chilena, las reformas parciales de Uruguay ya incorporan este concepto de accountability, que es básicamente cambiar el paradigma en cuanto al cumplimiento de protección de datos y establecer que ya no alcanza solamente con cumplir con la ley, sino que ahora es necesario demostrar cómo estamos cumpliendo con la ley. En el esquema viejo, alcanza para cumplir la ley con hacer un checklist. Por ejemplo, yo tengo que registrar mi base de datos, lo hago, lo chequeo. Yo tengo que tener un aviso de privacidad en mi página web, lo hago, lo chequeo. Yo tengo que poner un disclaimer en los emails de publicidad, chequeado. Y cuando termino de completar el checklist, yo me olvido de privacidad hasta el próximo requerimiento. O sea, y cuando me viene a analizar, a fiscalizar el organismo de control, me dice, a ver, ¿usted tiene un aviso de privacidad? Sí, acá lo tengo, le muestro dónde está en la página, que cumple con los requisitos de la ley, y ahí ya, cumplí. En cambio, con el principio de accountability, o de responsabilidad proactiva, como se lo conoce por estos lares, yo tengo que hacer un esfuerzo porque el cumplir la ley redunde en un beneficio para el titular de la información. O sea, yo no puedo tener un aviso de privacidad que cumpla la ley si tiene 35 páginas y no lo lee nadie, y están en términos muy técnicos. Entonces yo tengo que tener un plus, tengo que demostrar la forma en que yo estoy cumpliendo la ley y que eso es un plus, un beneficio para nuestros usuarios. Entonces, este programa de privacidad, en base a este principio que la mayoría de las organizaciones ya está empezando a cumplir con este principio, y que para eso requiere un trabajo permanente en temas de privacidad. O sea, no alcanza solamente con cumplir el checklist y olvidarse, sino que todos los días se tiene que ir trabajando en mejorar el programa de privacidad. Bueno, ¿qué tiene que contener? En primer lugar, bueno, justamente documentar y demostrar cómo nosotros estamos cumpliendo con las obligaciones, llevar adelante un mapeo de todas las actividades de procesamiento y todos los activos de información que tenemos dentro de la organización, o sea, identificar y documentar, hacer un mapa de flujo de datos y llevar adelante un registro de ese mapa, no solamente para cumplir con la ley, que es un requisito, sino que también para poder entender sobre qué vamos a aplicar un programa de privacidad. Y tiene que ser abarcativo de todos los procesos de datos que tiene la organización. Bueno, aplicar el principio de privacidad desde el diseño, que yo ya les conté que era involucrar en pensar en temas de privacidad desde el momento mismo en que se empieza a concebir una nueva iniciativa, un nuevo producto. Designar una persona a cargo del cumplimiento, DPO o un responsable dentro de la organización que esté pensando en estos temas de manera permanente. Llevar adelante evaluaciones de impacto, esto es,
hacer un análisis de cómo esa nueva iniciativa, ese nuevo producto va a impactar en los derechos del titular de los datos, y por último, reportar los incidentes de seguridad de manera proactiva cada vez que ocurren, reportárselo a la autoridad, reportárselo a las personas afectadas para que puedan resguardar la propia información. Bueno, en base a estos principios de accountability y esto que les estuve contando, nosotros creamos un programa de protección de datos en Mercado Libre, cuya idea fuerza es crear valor mediante el uso responsable de los datos personales. ¿Qué quiere decir esto? Que pretendemos crear valor para nuestros usuarios, porque le permitimos operar en una plataforma confiable, confidencial, segura, pero también crear valor para el propio Mercado Libre. ¿Por qué? Porque le damos una ventaja competitiva, como dije, un usuario va a elegir una empresa que le proteja su información personal sobre otra que no. Le generamos confianza a nuestros usuarios, las ganas de querer volver e ingresar y que no vamos a estar trabajando mal con su información, y le garantizamos eso. También nos convertimos en un aliado comercial confiable, porque nosotros, cuando recibimos información de otra empresa, le garantizamos que vamos a utilizarla de manera correcta y que no le vamos a reflejar responsabilidad, porque si nosotros cometemos un error y un incumplimiento con los datos, también va a alcanzar la responsabilidad a la empresa que nos pasó esa información. Entonces, si tenemos un buen programa de privacidad, estamos garantizando que vamos a trabajar de manera confiable. Y también nos convertimos en un agente multiplicador de cultura de privacidad. ¿Por qué? Porque nosotros, Mercado Libre, le exige a sus proveedores, por esto mismo que le conté, por el reflejo de la responsabilidad, que nuestros proveedores cumplan con estándares de protección de datos. Entonces estamos obligando a nuestros proveedores a que eleven su nivel de privacidad si no lo tienen contemplado. ¿Para qué? Para ser proveedores de Mercado Libre. Entonces estamos generando que se suba el nivel de protección de datos en toda en la comunidad, por lo menos en los que interactúan con Mercado Libre. Entonces, por eso estamos creando valor mediante el programa de privacidad en un montón de niveles diferentes. No solamente para nuestros usuarios, sino también para nosotros mismos. Para llevar adelante este programa nos fijamos objetivos estratégicos, como facilitar el uso responsable de los datos. O sea, el objetivo de este programa de privacidad no es evitar que la organización trabaje con datos personales, sino todo lo contrario. Nosotros queremos que se utilicen los datos, pero que se utilicen cumpliendo las regulaciones, que se utilicen de una manera responsable. Entonces, nos esforzamos en generar esas soluciones para permitir el uso de los datos. Además, queremos que ese uso responsable nos facilite generar valor para darle valor a todo el programa, a nuestros usuarios y a la propia organización. Queremos también ser considerados líderes en protección de datos, es una empresa con la cual compararse, ser una empresa benchmark a la hora de establecer un programa de privacidad. Queremos hacer una suerte de influencers en temas de protección de datos que sigan a Mercado Libre en cuanto a las políticas de privacidad que hay que aplicar. Y también uno de nuestros objetivos principales es justamente mantener la confianza de nuestros usuarios en el uso de los datos personales. O sea, honrar la confianza que los usuarios nos depositan cuando nos confían sus datos personales. Para esto llevamos adelante acciones claves para cumplir con este programa. Esto es, en primer lugar, promover una cultura interna de protección de datos. Esto es muy importante. Es absolutamente necesario que todos los que trabajan en Mercado Libre conozcan la importancia de la privacidad, que conozcan cuáles son los principios, cuáles son las obligaciones que nos trae la ley de protección de datos, para generar ese compromiso en el cuidado de la privacidad, y esto se logra mediante entrenamientos generales que se le dan a todos los empleados de Mercado Libre, entrenamientos especializados para distintas áreas, un entrenamiento para recursos humanos, un entrenamiento para compras, un entrenamiento para IT, porque cada una de esas áreas actúan, digamos, procesan los datos de manera diferente, entonces es importante que cada una conozca bien qué principios se les aplican a su específico, pero también, además de entrenamientos, llevar adelante campañas de concientización de manera permanente, que esté todo el tiempo machacando con la idea de que la privacidad importa, es importante cuidar la privacidad de nuestros usuarios, es importante cumplir con la ley. Esto para generar ese compromiso de toda la organización. Después, otra acción clave del área de protección de datos es asociarse con las áreas productivas para generar soluciones innovadoras. Esto es, al área de data privacy se la tiene que considerar un aliado estratégico. Y nosotros nos esforzamos por ser considerados como un aliado para que el negocio nos quiera venir a buscar
con la certeza de que le vamos a encontrar siempre la vuelta para poder llevar adelante el negocio, pero al mismo tiempo poder cumplir con la ley y respetar la privacidad de nuestros usuarios. Después establecer un programa de compliance basado en el riesgo. Esto es, en una organización tan grande vamos a estar sometidos a un montón de riesgos diferentes y no vamos a poder atacar todos los riesgos al mismo tiempo, y por eso establecer prioridades, atacar los riesgos de más alto impacto y de más alta probabilidad primero. Y por último, monitorear e influenciar el medio ambiente. Esto es el hecho de poder relacionarnos activamente con las autoridades de protección de datos, el hecho de poder dar nuestra opinión acerca de los proyectos de ley, para dar información acerca de cómo puede impactar ese proyecto de ley en nuestra industria de manera específica, relacionarnos con otros actores de protección de datos para compartir buenas prácticas, para generar una mejor cultura de protección de datos. Bueno, y para terminar, solamente un ejemplo de cómo nosotros ponemos en práctica ese principio de responsabilidad proactiva o accountability, que es esforzarnos por no solamente cumplir con la ley, sino cumplir de la mejor manera con la ley, demostrar que estamos haciendo un esfuerzo para que esto sea útil para nuestros usuarios. Nosotros pasamos de un esquema, de una política de privacidad, como yo les contaba, que era un texto legal muy largo, muy técnico, y que la verdad que no leía a nadie, pero estaba y cumplía con la regulación. Pasamos a un modelo en el que tenemos habilitamos una landing de privacidad, en el que concentramos toda la información acerca de privacidad en un solo lugar, y se puede acceder mediante el URL www.mercadolibre.com.ar/privacidad o .com.elpaís/privacidad. Y acá, en esta landing, ponemos cuáles son los principios de Mercado Libre para tratar los datos personales. Le damos un resumen de la política de privacidad. El texto legal todavía está vigente, que lo modificamos y lo hicimos más claro para nuestros usuarios y con un lenguaje más coloquial. Pero adicionalmente a tener ese texto legal más claro, hicimos un resumen en donde están los puntos principales para que de un vistazo puedan entender bien cómo procesamos los datos, pero con la posibilidad de, si quieren profundizar, ir al texto completo del aviso de privacidad, de la declaración de privacidad. Además, incorporamos un panel de control desde donde el usuario puede ejercer sus derechos, puede cambiar las opciones de seguridad, cambiar sus datos de registro. O sea, concentramos en un mismo lugar todas las opciones para que el usuario en un mismo lugar pueda ejercer todos sus derechos y configurar la privacidad dentro de nuestro sitio. Y por último, hicimos un desarrollo específico para nuestras aplicaciones móviles, porque más del 60% de nuestros usuarios interactúan con Mercado Libre mediante las apps, mediante un dispositivo móvil. Y entonces hicimos, en nativo desarrollamos estas soluciones. O sea, no es no es mobile web, que se adapta al formato del celular, sino que es un desarrollo nativo específico para los dispositivos móviles, para que pueda verse muy bien dentro de esos dispositivos sin necesidad de acceder a un escritorio o un dispositivo más grande. Bueno, hasta acá la presentación. Espero que les haya resultado útil, o por lo menos que no se hayan aburrido mucho, y bueno, quedo a disposición para las preguntas que quieran hacer. Gracias, Pablo. Yo tengo una. ¿Cómo está comparando con respecto a que creo que la legislación de Europa y Brasil, el tema de la aceptación de las cookies, que hoy por hoy cada vez se ve más como primer paso cuando uno empieza a iniciar un sitio y quiere navegar? La legislación esa todavía no está aplicada acá y no sabemos cuál diferencia habría así, a grandes rasgos con la que tenemos hoy por hoy nosotros acá. A ver, en principio las cookies entran, como es recopilar información personal, entran, si vos podés ir a través de las cookies tener la capacidad de identificar a las personas cuya información estás procesando,
entran dentro del principio general del resto de los datos personales. O sea, vos necesitas el consentimiento del usuario para poder hacerlo. Ese consentimiento lo puedes obtener mediante tu política de privacidad general, en el que vas a tener un apartado de cookies, en donde explicas todas las tecnologías de seguimiento que vos utilizás y cómo, por ejemplo, las puedes apagar a través del navegador, y le explicas para qué las usás, los distintos usos que le puedes dar, publicidad, traqueo, esenciales para tu página. Pero tenés que tener el consentimiento para utilizar y para configurar cookies tanto propias como de terceros. Y tiene que estar contemplada en el aviso de privacidad. Por lo general se utiliza el onboarding del usuario para que vos te acepte y te consienta como parte de la política de privacidad una sección de cookies. Y lo ideal es pasar a un esquema en el cual vos tengas un disclaimer específico de cookies y que vos le permitas al usuario desde ese disclaimer para facilitarle digamos, la configuración de estos cookies. ¿Por qué digo que es lo ideal un disclaimer y un banner o la forma que vos idees? Porque eso que yo había comentado, el consentimiento del usuario, lo vas a tener para aquellos usuarios que pasen por un onboarding a tu página. Pero vos, por ejemplo, para los visitantes del sitio, los cuales también le vas a estar instalándole cookies, eso no lo vas a poder tener. Entonces lo ideal es tenerlo, digamos, de manera diferenciada mediante alguna manera que vos te permita gestionar digamos, justamente el consentimiento de cookies. Sí. Ahí pasó Tomás un link que trabaja con eso. Wipson. Bueno, Wipson es una empresa que te da soluciones de privacidad, entre ellas Cookies Consent Management. Sí, algunos de esos chicos son Exua, son conocidos. Sí, Yo te hago una pregunta, Pablo. Variaba más por una opinión, ¿no? Todo el tema, es que entiendo que vos estás mucho más familiarizado, todo el tema de las regulaciones de datos y todo lo que hacen las regulaciones de los distintos países por sobre lo que es la información, ¿no va un poco, capaz, en contra? A ver, siento que se puede usar para cosas buenas y se puede usar para cosas malas. O sea, en el sentido de que no va un poco en contra de lo que es la libertad de Internet, por decirlo así, y la libertad de la información. Y siento que puede, como que se Sí, puede volver conflictivo, a eso es lo que voy. a ver, sí, no. De hecho es una muy buena tu observación porque es una preocupación, ¿no? Se discute si no hay un conflicto entre lo que es libertad de expresión y protección de datos, por ejemplo, con el derecho al olvido, que se quiere utilizar para, por ejemplo, borrar información que sale en las noticias de una persona. Que eso tiene mucho desarrollo acá en Europa, acá tiene menos desarrollo, pero de hecho lo hay. A ver, yo creo que no, yo creo que, digamos, sí. Hoy por hoy, digamos, se puede hacer mucho daño con el uso de información personal. Vos podés, desde el hecho de molestarlo a una persona de manera, digamos, muy invasiva, porque utilizas información personal para bombardearlo con publicidad y no lo dejas libre un minuto, entonces le podés causar ese daño, hasta, por ejemplo, qué sé yo, transformarlo en un muerto civil. Si a vos no tenés ningún tipo de control, por ejemplo, en tus datos de carácter crediticio, a vos una deuda hace que nunca más puedas volver a tener un crédito. Si no existiera este mecanismo que vos tenés para acceder a la información, para rectificar esa información, para poner un límite a la cantidad de tiempo que a vos te pueden informar, que eso está en la ley de protección de datos. Entonces, vos con la información podés causar daño, y está bien que esté regulado. Lo que no está bien es que se interprete y se quiera aplicar este principio como si fuese un límite al uso de los datos. A ver, como si fuese un impedimento para el uso de los datos. Yo, digamos, eso es algo que lo recalco mucho, y yo lo había mencionado esto cuando expliqué el programa de privacidad. Yo hago mucho hincapié en que el programa de privacidad no es que intento que no se use la información,
sino que se use de manera responsable. Y vos podés hacer un montón de cosas con los datos si cumplís los principios, y vas a estar al mismo tiempo generándote esto que yo les estaba comentando, digamos, lo más probable es que si vos usás los datos de manera irrestricta es que el usuario se termine cansando y sea un usuario hostil, o que te deje de usar o que te denuncie. Entonces acá lo importante es hacer el equilibrio entre las necesidades de la organización, que, digamos, esto está claro, digamos, la información hoy es el insumo más importante, es el activo más importante de la organización. Pero eso no quiere decir que por el otro lado podamos abusar de esa información en perjuicio de nuestro usuario. Entonces, tiene que haber ese equilibrio. Yo me esfuerzo mucho cuando alguien me viene a preguntar, ¿podemos o no podemos usar los datos? Muy probablemente los podamos usar, tenemos que cumplir ciertos requisitos, pero muy probablemente la podamos usar la información. Hay que encontrarle la vuelta, y ya digo, teniendo en mente siempre el no perjudicar a nuestros usuarios, que en definitiva van a ser usuarios que no van a querer trabajar más con nosotros si nos abusamos de sus datos. Entonces hay que trabajar con este concepto. No, la mayoría de cuando surgieron las regulaciones de protección de datos, y si vamos a Europa, habla de legislación de protección de datos y libre flujo de la información. O sea, parte del concepto ya está en que la información tiene que fluir libremente, pero con límites y siempre haciéndolo de manera responsable. Bueno, Tommy, vos invocaste a Wibson y apareció. Acá se sumó Dani, que cofundador de Wibson, ex Fuga, amigo. Y bueno, no sé, ¿querés contar un poco, Dani, también sobre... La charla de Pablo fue más en general, y justo yo hice una pregunta muy puntual sobre el tema de las cookies relacionada a la legislación de Brasil y de Europa, y ahí surgió también el tema de Wibson, de cómo atacaba este problema, básicamente. Sí, ¿qué tal? Hola a todos. Bueno, yo soy Dani Fernández, CTO de Wibson. Bueno, a Pablo ya lo conocemos más que nada a través de mi socio, Rodrigo, el CEO. Sí, nosotros básicamente estamos viendo que Latinoamérica, y esto es de lo que más sabe Pablo, está yendo hacia tener regulaciones de privacidad bastante rigurosas del estilo de lo que sucedió en Europa. Y en Europa fue genial como nosotros con Wibson nacimos como una solución de data monetization y vimos cómo todo el mercado europeo se fue transformando y fueron saliendo distintas soluciones de privacidad. Y al principio las compañías se pusieron en una situación de, bueno, por ahora no hacemos nada y vemos qué pasa. Y en cuanto empezaron a suceder las multas que imponen la regulación, empezaron a activar y dijeron, bueno, ahora vamos a cumplir para evitar las multas. Y después pasó que la propia sociedad empezaba a ver bien, los propios consumidores empezaban a ver mejor a las marcas que eran pro privacidad. Algo así como sucedió con las marcas que son eco-friendly, hasta te lo ponen una botella de agua, somos eco-friendly y plantamos un vaso de agua, un árbol por cada botella que vendemos. Las empresas empezaron a poner ese sello de privacidad y vimos cómo las plataformas de manejo de consentimientos y de hacer que todo el ecosistema sea más transparente se volvieron muy poderosas. Y estamos viendo cómo Latinoamérica va hacia eso. De hecho, este año salió el LGPD en Brasil. Y bueno, ahí hay más de 8 millones de empresas que tienen que cumplir con esta regulación y están re en bolas, la verdad. Pasaron de cero a infinito. O sea, las empresas no tienen política de privacidad, la gran mayoría no tienen ni idea de cómo gestionar esto, no tienen manager de cookies ni a palos. Con lo cual, la oportunidad que estamos atacando es hacer que desde el que quiera vender un par de zapatos hasta la megacorpo que tiene que atravesar procesos súper complejos, facilitarles la vida para que sean transparentes, para que justamente cuiden el dato de las personas, sigan privacidad por diseño, básicamente, y que esto no les complejice la existencia. O sea, sabemos que a las empresas les interesa seguir con su modelo de negocio, seguir haciendo lo que están haciendo. Entonces, la idea con Wibson es proveer una plataforma en la que las compañías, básicamente, lo más plug and play posible, acorde a su tamaño, puedan cumplir con esta regulación, ser transparente con los consumidores y poder seguir haciendo lo que ellos saben hacer, ¿no? Y nuestra propuesta, de hecho, si entran a Wibson, se pueden registrar de forma gratuita porque tenemos un tier gratuito
y ponen su URL, la plataforma les escanea todas las cookies, las categorizamos, les damos un script tag para que pongan en su HTML, pueden customizar el branding, con lo cual en 5 minutos pueden resolver bastante el problema inicial que tienen todas las páginas web. Después, bueno, obviamente que sobre eso construimos un montón y vamos creciendo acorde a las necesidades. Nosotros, desde Mercado Libre, nosotros evaluamos un montón de herramientas, pero como somos una empresa de tecnología y la verdad que nuestros procesos la gran mayoría son construidos in-house, nos encontramos con que era más trabajo adecuar las soluciones que las empresas así como Wipson nos ofrecían a Mercado Libre, pero es una situación muy particular porque en Mercado Libre tenemos mucho músculo para desarrollo, es una empresa de desarrollo. Entonces, en nuestro caso puntual se optó por hacer desarrollos in-house, por ejemplo, para el Cookie Concept Management, pero las evaluamos y, digamos, si son soluciones muy buenas para poder, digamos, comprarlo y plaga, como decía Dani, ¿no? Plug and play, digamos. No pienso en el desarrollo, lo enchufo directamente y adecuo lo que haya que adecuar. Así que yo lo recomiendo mucho. Sí, además es algo que hoy por hoy la mayoría de las empresas van a tener que, más tarde o más temprano, bajarse bajo la legislación de cada país y seguir lo que digan, básicamente. O atenerse a las multas que son bastante fuertes. Totalmente. Sí, aparte, digamos, hay un problema de base que es que nadie sabe bien qué dice la regulación, ¿no? Más allá de que está escrita y está totalmente clara, es como que salga una ley muy grande y muy sofisticada acá en Argentina. Bueno, primero el público general va a recurrir a los abogados, y si los abogados no están enfocados en ese tema, se tienen que formar. Mi hija. A ver, en Argentina hay muchos DPOs. De hecho, en la UCEMA se da una diplomatura de gobernanza de datos que es muy interesante. Y esto en Brasil, este tipo de cosas no existen, digamos, están empezando a formar. Entonces hay un montón de estudios de abogados que no pueden, o sea, no tienen la capacidad de atacar este tema porque no están formados para eso. Entonces las agencias de marketing, software factories, empresas grandes que van a los estudios de abogados y dicen, bueno, espera, necesito formarme para, y todo eso es tiempo, es costo, es riesgo. En el caso del Mercado Libre está muy bien formado para este tipo de cosas, con lo cual pueden atacar el problema, digamos, inmediatamente, pero hay muchas empresas, sobre todo en la vertiente tradicional, que no tienen ni idea para dónde disparar, la verdad. Bueno, yo con unos compañeros tenemos un producto así digital recién arrancando y cuando llegó el momento de poner a armar un Data Privacy Policy estábamos, ¿y qué ponemos acá? ¿Entendés? O sea, vamos a buscar un copy-paste de algún lado, lo ponemos abajo de todo, en inglés encima, o sea, que ni siquiera en el idioma con el que laburamos nosotros. Es así, o sea, el cookie banner, que es un modal que anda a chequearlo, y nos ha pasado de perder clientes que vinieron y dijeron, che, no tienen política de privacidad clara, preferimos no trabajar con ustedes. Y yo como, ¿qué onda? No sé qué me estás pidiendo, o sea, no te puedo pagar esto ahora. Bueno, ahí va. Bueno, yo sé que es muy chivo decir esto, pero gratuitamente Wilson te podés crear una política de privacidad, porque vimos ese problema. Y es generando un formulario ahí, lo llenás, se te genera y hasta está en el cookie banner. Porque vimos ese problema. Nosotros mismos lo enfrentamos como startup. Nacimos y dijimos, necesitamos privacy policy. ¿Qué hacemos? Empezamos a consultar, todos hacían esa. Agarraban a la competencia, la copiaban, la pegaban y les quedaba en inglés y la necesitaban en otro idioma, o no se adaptaba, o la adaptó uno mismo y metía la pata. Este tipo de soluciones, la nuestra, y hay otras que hacen lo mismo para hacerla 100% transparente. Lo que se busca es eso, es plug and play, no solo en el cookie banner, la privacy policy, la cookie policy, todo es más, en Brasil la regulación establece derechos para los consumidores. Te pueden pedir qué data tenés, qué data sabés sobre ese consumidor, o te pueden pedir que la borres, y tenés 15 días para hacerlo. Y tenés que tener un método claro para hacer esas cosas, ¿no? Y es un dolor de cabeza terrible. Vos querés hacer una landing
tirarla en Brasil y a futuro en cualquier parte de Latinoamérica, y tener que meter toda esa infraestructura o poner un mail y que recibir mail si alguien administra eso es una locura, la verdad. Este tipo de plataformas, que yo creo que van a ir naciendo un montón, atacan eso. Así que bueno, si querés, Wilson.io, y de paso me das feedback. Afuera. Chivo Fernández. Una experiencia que Pablo en su momento contó cómo en el flujo de desarrollo de algo, Legales terminaba haciendo un parche sobre todo lo que ya estaba hecho y cómo terminaba frenando quizás el desarrollo de ciertos productos porque se pensó de una manera y llegaba el momento de tener que salir a producción, digamos, y nadie pensó, che, ¿y esto con qué parámetros de legalidad hay que cumplir, lo que mensajes hay que transmitir al usuario? Tuve varios casos en empresas bastante grandes, quizás de turismo, donde sobre la marcha se tenía que juntarse con el equipo de legales, revisar los flujos, y revisar los flujos de interacción de usuario significa reorganizar muchas veces con el equipo de UX, con el equipo de desarrollo, quizás todo lo que uno lo piensa quizás es un modal y nada más, con un mensaje, pero por atrás te pueden llegar a implicar en tiempo de desarrollo 1, 2, 3 semanas, un mes más, entre que se acuerda con el equipo de legales, se reanaliza el flujo con UX, se ve que hay cambios, implica técnicamente todo eso, entonces está bueno lo que decía Pablo, que el marco, que cómo pensar distinto este tema te puede ayudar también a vos en tener más velocidad de desarrollo al final al salir con tu producto. Si lo encarás de un principio, probablemente cuando ya salgas, está todo derecho y te ahorraste un gran problema. Y hoy por hoy es un problema que va a ser más grande porque legalmente ya no podría salir directamente. Totalmente. Inclusive la regulación europea sacó un término nuevo que es privacy by design, o sea, privacidad por diseño. Y es lo mismo que relacionado a los aspectos técnicos nuestros del testing, ¿no? El testing unitario, si se quiere. Uno puede codear, no hacer test, lanzarlo, que después se rompa y arreglarlo, ¿no? Y después estar como apagando incendios. O puede, por diseño, empezar a crear todo, codear desde cero, testeando, agregando test y armando toda esa infraestructura para que todo sea más robusto y sea más pensado en términos de la calidad del código. Privacidad es lo mismo. Esto que decía Pablo es eso. O sea, si le encarás desde el principio, todas las cosas, como las piezas se van uniendo de la forma correcta y no tenés que apagar incendios después. De hecho, hay herramientas para esto. Una es hay un vehículo, llamémosle, se llama el Privacy Impact Assessment, que es un formulario en realidad que se llena cada vez que uno va a sacar un feature nuevo, va a hacer una campaña de marketing y demás. Y lo que hace es tratar de evaluar cuál es el riesgo de lo que uno está haciendo en términos de privacidad, qué implica, qué cosas nuevas hay que evaluar y demás. Y si ese formulario uno lo va llenando al principio de todo, ahí es cuando saltan todas las preguntas. Bueno, y en términos de UX, ¿cuándo vamos a pedir este dato? ¿Cómo lo vamos a usar? ¿Dónde se va a procesar? ¿Dónde se va a almacenar? Y ahí saltan todas las cosas. Todos los problemas saltan al principio y no al final. Yo puedo hacer una pregunta más. Me interesa el tema. Esta cuestión que se da mucho con el tema del advertising y el marketing digital, y que yo estoy, no sé, googleando algo y de la nada me empieza a bombardear tipo publicidad Instagram o Facebook o esa conexión entre plataformas que en definitiva gente que está pagando por detrás para, obviamente, para visibilizar su producto. En ningún lado queda explícito que vos estás sometiéndote a que esa información sea como pasada entre plataformas, por decirlo así, ¿no? O sea, ¿cómo? ¿Y eso a nadie les regula? O sea, nadie regula. No sé si está regulado y vos tenés que darle la opción a los usuarios para que puedan apagar ese tipo de publicidad. Pero por lo general hay veces que no se conoce bien cómo funciona. Y hay un montón de casos en los que no es necesario utilizar tu información personal para poder hacer ese tipo de publicidad. Por ejemplo, si yo quiero que a vos te hagan publicidad de Mercado Libre en
en Google, cuando estás googleando algo que te aparece al costado una publicidad de Mercado Libre, no es porque de Mercado Libre le dijeron a Google, mira, cuando Tomás Nocetti googlee algo, mostrarle esta publicidad. Sino lo que dice Mercado Libre es, cuando uno de tus usuarios ponga una búsqueda similar a auto, bueno, mostrarle este tipo de publicidades. Entonces, yo no le paso, Mercado Libre no le pasa a Google tu nombre y tu apellido y no usa tu preferencia, sino lo que estamos haciendo es que estamos contextualizando un tipo de publicidad que no necesitamos mandarle información personal. Entonces también es entender un poquito cómo funciona. Nosotros tenemos la opción dentro del hub de privacidad de Mercado Libre, esta posibilidad de vos tenés de apagar la personalización de la publicidad dentro de la página de Mercado Libre, por ejemplo, para que vos, lo que pasa es que vas a recibir publicidad, vas a ir recibiendo publicidad, pero publicidad al aire, no algo personalizado que nosotros pensamos que te puede llegar a gustar, sino te vamos a hacer publicidad de cualquier cosa, cosas que a vos te podemos hacer, por ejemplo, publicidad de remedios capilares, que claramente no necesitas y yo sí necesito. En cambio, a mí, si yo lo tengo prendido, bueno, a mí sí me dirían, che, Pablo, estos remedios son para esa pelada prominente que te está saliendo. Pero es esa opción. Pero también hay que entender cómo funciona y está bueno que nosotros lo podamos explicar desde nuestro lugar y para eso, digamos, estamos mejorando cada vez más nuestra política de privacidad para contarles estos usos de los datos y cuándo se usa y cuándo no se usan datos. Y en las redes sociales también tenés este setting. Lo que pasa es que lo esconden, nada más no poder, no existe API de esto. Nosotros el año pasado habíamos sacado una app que le llamamos el antivirus de privacidad. Era una app que vos te instalabas para consumidores, nada de empresas, y te decía a qué empresas tenían qué datos, en qué parte del mundo estaban, para qué lo usaban y demás. Y una de las cosas que queríamos hacer era automatizar todo eso. Vos entrabas a Facebook, por ejemplo, y automatizarte el sacar ese switch que nadie lo puede encontrar. De hecho, en Google hay una parte en la que tenés todos los tags, cómo te ve Google a vos. Y eso es un switch, lo desactivás y a partir de ahí todos los ads que te muestran no están relacionados a esos tags que te puso en algún momento. O sea, está, pero está muy escondido. Y consulta, ¿esos tags tendrían que, según las leyes estas, estar más explícitos para el usuario o no quedan dentro del marco este? Y ahí entran los grises, porque la regulación no es que dice, por ejemplo, hay un derecho que es el right to be forgotten, o sea, el derecho a ser olvidado por la empresa. No hay un proceso establecido en la regulación que dice vos tenés que hacer esto y esto y esto. Se establece el proceso y dice que tiene que ser claro, tiene que poder el usuario hacerlo sin necesidad de tener conocimientos elevados y demás, pero no se dice cómo. Entonces, ahí es cuando las empresas lo llevan a su favor. Está bien. Ese fue Tommy. Bueno, aún no, chicos, una consulta más. Ya estamos más o menos en hora. Sí, Gonza, Mati. Estás muteado también. Creo que seguís muteado. Tengo un montón de mutes, perdón. Ahí está. Ahí debería estar. El tema es que vos tenés que estar configurando en cada aplicación o servicio que vos uses toda tu configuración de privacidad. Es como que no hay como una configuración universal. No sé. Como hay como hoy como habíamos visto, no sé, teníamos la capacidad de tener un logueo universal con un single sign-on o algún servicio de esos. No hay un concentrador de privacidad que, claro, que yo después decir, importame mis opciones de privacidad de acá. No sé si les interesará o no, pero no, tampoco existe. O sea, aparte de escondértelo, es como podría que te ser para analizar como un Ahí, servicio. perdón, es un tema muy interesante que está como bastante de moda en el ámbito blockchain, en el tema del SSI, Self-Sovereign Identity, que es
como la evolución de la identidad federada, y medio que maneja un poquito el concepto que mencionaba Emi. Obviamente, digamos, requiere que se implemente bien y por ahora es medio que una idea, pero está, digamos, si lo quieren buscar por un término, busquen Decentralized IDs o Self-Sovereign Identity. Ahí, Emi, te digo, hay algunas aplicaciones ya en el mercado que hacen este tipo de cosas o apuntan a este tipo de cosas. Hay uno que se llama Jumbo Privacy, es un elefantito adorable francés, lo tenés en el Play Store, que justamente te simplifica las configuraciones de Twitter, LinkedIn, Facebook, Google, todo con respecto a privacidad, ¿no? Y te muestra qué es lo que puede hacer cada compañía con tus datos o no. Con lo cual, digamos, si te interesa, ahí te la podés bajar. Está muy buena la aplicación, la verdad. Es de lo que hacíamos, de hecho, nosotros el año pasado también. Lo tenemos estudiado y es muy interesante. El gran punto débil de eso, y por qué quizás no se hace tan masivo, es que es lo que decía Pablo, digamos. Vos desactivás todas estas cosas, seguís recibiendo el mismo volumen de publicidad. Simplemente no es relevante a vos. Y la verdad es que la gran mayoría de la gente prefiere que si me vas a contaminar con ads, que sea algo relevante a mí. Hay muy poquita gente que dice, no quiero que sepas nada de mí. De hecho, hoy por hoy, bueno, tenemos el cookie banner. Nosotros tenemos métricas de qué acepta cada persona, obviamente todo anonimizado. Sabemos que el 96% de la gente le da clic a aceptar todas las cookies y no miran el detalle. Así que estás hablando de hacer una app o un producto para un nicho. Para los paranoicos. No, es que, a ver, está buenísimo porque... No te da ninguna ganancia en el hecho de, claro, de disminuir la publicidad o el volumen de información que la persona reciba. O sea, solamente deja de más o menos personalizada. Entiendo ese punto. Sí, y está buenísimo que esté la posibilidad de que sea así. Creo que eso es lo que hay que rescatar, ¿no? La posibilidad de que la persona elige. Que en definitiva, control sobre la privacidad de uno es eso. Privacidad no es que nadie sepa nada de mí, sino que yo pueda decidir qué tanto saben de mí. Si yo le voy a dar a aceptar a todo, soy consciente que yo le estoy dando a aceptar a todo. Ahora, si no me ponen el botón de aceptar, y bueno, hacen lo que quieren conmigo. Esa quizás es la gran diferencia. Perdón, gente, yo me tengo que bajar. En un ratito me tengo que ir a la cancha. Yo les doy información personal acerca de mi persona. Bueno, muchas gracias, Pablo, muchas gracias, Dani, gracias, chicos, por todo. Después les paso el video de la grabación por si lo quieren ver también. Así que, bueno, un abrazo para todos. Gracias por la invitación. Chicos, Gracias. Chao. Chao, muchas gracias. Hasta luego.